sesión extraordinaria y urgente. El motivo de la urgencia es que el próximo 13 de marzo de 2019 finaliza el plazo para la presentación en la Diputación Provincial de Cáceres de la justificación de la inversión del anticipo reintegrable concedido con fecha del 4 de septiembre de 2017 por importe de 646.000 euros. A tal efecto hay que remitir a la Diputación un certificado de la adjudicación o reconocimiento de la obligación de la inversión. El anticipo reintegrable va a ser destinado a la compra de las parcelas necesarias y su posterior cesión a la Junta de Extremadura para la construcción de nuevas aulas de ESO más bachillerato según inversión prevista para este municipio por importe de 6 millones de euros en el Plan de Inversiones en Infraestructura y Equipamientos Educativos de Extremadura para el periodo 2016-2020. El procedimiento de adjudicación de los contratos de compraventa comprende una serie de trámites legales que deben ser iniciados con carácter urgente para dar cumplimiento al plazo de justificación antes referido. Comenzamos con el siguiente orden del día. En primer lugar, la ratificación por el Pleno de la urgencia. ¿Votos a favor? Vale, tenemos al Grupo Popular, Grupo Extremeños e Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Grupo PSOE. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto es la aprobación del expediente de adquisición de terrenos para posterior cesión a la Junta de Extremadura para la construcción de nuevas aulas de ESO, más bachillerato y reforma de las instalaciones actuales del Instituto Maestro Gonzalo Correa correspondientes al Plan de Inversiones en Infraestructura y Equipamientos Educativos de Extremadura 2016-2020. Tiene la palabra la señora secretaria. En relación con el expediente relativo a la adquisición directa de terrenos para su posterior cesión a la Junta de Extremadura para la construcción de nuevas aulas de ESO, más bachillerato y reforma de las instalaciones actuales del Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Gonzalo Correa, visto los antecedentes que obran en el expediente y que en particular son el escrito de la Consejería de Educación y Empleo de septiembre de 2016 por el que comunicaban al Ayuntamiento que el Pleno de la Asamblea de Extremadura había aprobado un plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos educativos para el periodo 2016-2020, dando luz verde a actuaciones necesarias para la mejora de la red de centros educativos de la región, consistentes en obras nuevas y grandes reformas, plan en el que se encuentra reflejada nuestra localidad. Escrito de la Consejería de Educación y Empleo, también de septiembre de 2016, por el que comunicaban al Ayuntamiento la realización de futuras actuaciones para dar solución definitiva a la problemática del instituto, del municipio, manifestando que deseaban comenzar las obras en el menor tiempo posible, siendo requisito previo que el Ayuntamiento cediera a la Junta los terrenos necesarios e idóneos que tuvieran las siguientes características: una superficie superior a 10.000 metros cuadrados, 50% de su perímetro urbanizado con 2 accesos desde viarios diferenciados partiendo de la trama urbana y clasificación como suelo urbano dotacional educativo. Visto el acuerdo de pleno por el que se solicitó a la Diputación un anticipo reintegrable para hacer frente a la inversión consistente en la compra de las parcelas necesarias, así como el dictamen de los servicios técnicos municipales en el que concluía que las parcelas cuya compra se propone hoy aquí son los únicos terrenos en la localidad que se pueden ajustar a las condiciones que había fijado la Consejería para la construcción, como digo, del instituto. Vistos también los diferentes informes de Secretaría y de Intervención sobre la aprobación del expediente, por todo ello se considera importante y necesaria la inversión para este municipio. Se considera también que los terrenos cuya compra se propone son los más adecuados una vez que entre en vigor el plan general actualmente ya aprobado definitivamente por la CUOTES en sesión de fecha 7 de febrero de 2019. Considerado también todos los trámites que son necesarios para la efectiva adquisición de los terrenos y el plazo final para la justificación de la inversión que finaliza el día 13 de marzo de 2019, el señor alcalde propone al Pleno que se apruebe el expediente de contratación para la adquisición directa de las parcelas citas en la Avenida del Salorral 24, 26 y 28 para su posterior cesión a la Junta de Extremadura, que se declare la urgencia del procedimiento por los motivos anteriormente expuestos, que se apruebe el gasto con cargo al presupuesto municipal, la aprobación también del pliego de cláusulas administrativas y económicas que va a regir la compra,
que se invite a los propietarios de las parcelas a que presenten sus ofertas de venta, que en todo caso deben sujetarse a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y económicas, a fin de agilizar también la tramitación del procedimiento y siendo competente como órgano de contratación el Pleno de este Ayuntamiento, se propone al Pleno que se delegue en el alcalde las competencias que como órgano de contratación corresponderían en los sucesivos trámites, como pueden ser requerimientos de documentación, el acto de adjudicación de los contratos, incluido el reconocimiento de las obligaciones económicas que procedan. Asimismo, también se facultaría al alcalde para la firma de cuantos documentos y actos requiera la ejecución y la tramitación del presente acuerdo y de todo el procedimiento hasta su formalización mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro de la propiedad. De dicho acuerdo se publicaría un anuncio en la plataforma de contratación del sector público, así como en el perfil de contratante de la sede electrónica del Ayuntamiento. De igual manera, se publicará un anuncio de la delegación de competencias del Pleno del Alcalde en el Boletín Oficial de la provincia. A la votación, votos a favor de la aprobación del expediente de adquisición de los terrenos. Unanimidad de los miembros presentes. Pues la verdad es que os agradezco a todos el voto favorable, ¿no?, de algo tan importante que yo creo que marcará no solamente el futuro, sino el presente de las próximas generaciones y de las generaciones que están estudiando, y obviamente agradecer pues también a todas las personas de nuevo que han votado con su voto para que este punto salga adelante, para además pues dar la imagen de que es un tema común, un tema importante para todos. Y ahora ya sí, pues se levanta la sesión y, si me permitís, pues quiero dar lectura ahora ya sí, fuera de la sesión plenaria, de un escrito que me ha hecho llegar la directora del centro, de Miriam, que además se encuentra hoy aquí entre nosotros, y si me permitís voy a dar lectura. Hace unos 13 años la Administración Educativa, viendo el lamentable estado de las instalaciones del centro y las dificultades de organización que de manera tan defensiva influían en los aspectos académicos de los alumnos, decidió proponer la construcción de un único edificio que albergara a todo el profesorado y alumnado. En aquel momento, los representantes municipales no supieron gestionar la enorme oportunidad que tenía de dar a Jaraíz de la Vera un instituto digno que equiparase los derechos de nuestros jóvenes al de las grandes ciudades y les diese las mismas oportunidades que tienen estudiantes de otros municipios. En aquel momento, los responsables de mirar por el bien de esta localidad se perdieron en intereses ajenos a sus responsabilidades políticas. Ese error tan mayúsculo que arrastramos hasta hoy no tiene por qué volver a repetirse, teniendo en cuenta que todos los partidos políticos hoy presentes aquí me han trasladado en persona su deseo de colaborar para que no se vuelva a perder. Quizás de manera definitiva la oportunidad de construir un moderno edificio. El dinero está disponible, tal y como me comunicó la Consejería de Educación la pasada semana, y solo están esperando recibir los terrenos para comenzar las obras. Agradezco que tanto los partidos que han gobernado en Jaraíz de la Vera, PP, Extremeños y PSOE, así como Izquierda Unida, con quienes mantuve una entrevista en el despacho de dirección de manera reiterada, me hayan manifestado su apoyo en todo este viaje en el que la comunidad educativa, encabezada por la dirección y el AMPA, han estado reclamando un nuevo edificio para todos. Consideramos que el hecho de que los técnicos del Servicio de Obras de la Junta de Extremadura hayan dado por buenos los terrenos y que en aquella reunión todos los partidos dieran también su visto bueno ha sido un éxito, y desde aquí quiero agradecer y felicitar a toda la corporación municipal por ello. Estamos a un paso de dejar atrás los problemas con los que convivimos cada día y paso a enumerar: cimientos apuntalados, suelos y baldosas que se levantan con frecuencia, humedades, averías constantes debido a la antigüedad de las instalaciones, problemas con la calefacción que interrumpen las clases y un largo etcétera. Además, la separación entre edificios dificulta nuestra tarea como docentes, reuniones, coordinación, subvenciones económicas para proyectos educativos que se hacen inviables en un centro de nuestras características, y todo esto afecta de manera muy negativa a los resultados académicos, a las notas, a la preparación de nuestros estudiantes, que en pocos años deberán competir con alumnos que estudian entre otros centros en los que no existe esta problemática. Esto es muy injusto. Voy a hacer una mención muy especial al ciclo de formación profesional de mantenimientos de vehículos, porque este ciclo se ve gravemente afectado por esta situación. Las instalaciones han quedado absolutamente obsoletas y la dotación de equipos y materiales para impartir clases es insuficiente a todas las luces.
La construcción de un nuevo instituto permitiría de manera inmediata que este ciclo de formación profesional fuese equipado con materiales actuales y que nuestros alumnos salieran aún mejor preparados en una situación justa en la que poder competir por un puesto de trabajo en el sector. Además, y siguiendo con la formación profesional, resulta imposible solicitar nuevos ciclos, puesto que no nos quedan espacios para, por ejemplo, crear el ciclo de auxiliar de enfermería tan demandado últimamente. Para terminar, quiero de nuevo dar las gracias a toda la corporación por actuar con responsabilidad política y atender las demandas de la ciudadanía. Por mi parte, me encargaré de hacer llegar puntualmente a toda la comunidad educativa del Instituto Maestro Gonzalo Correa, alumnos y profesores y padres, las actuaciones de cada uno de los partidos políticos hoy presentes para que vean y valoren el compromiso con el que su ayuntamiento les atiende. Muchas gracias. Lo firma atentamente la directora del centro, Miriam, que además se encuentra aquí entre nosotros.